anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno que estemos acá ya en sintonía del canal El Libertador y el programa de la Gran Comisión. Es un privilegio para nosotros compartir las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca convencidos, ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos la palabra del Señor? Que no tuviésemos la fe en todas sus preciosas y grandísimas promesas. Hoy más que nunca este evangelio, que es poder de Dios, debe de ser para nosotros el refrigerio diario para nuestras vidas en medio de las tormentas, en medio del desierto. Amén. Bien, vamos a orar para que esta palabra que Dios nos regaló sea una palabra que nos adiestre para pelear cada día la batalla de la fe. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te agradecemos, mi Dios, por la palabra que tú envías. Muchas gracias, Señor, porque no es la capacidad de nosotros como hombres, sino eres tú en tu misericordia que de lo más vil y menospreciado has levantado a tus siervos para que prediquemos cumplidamente la palabra, para que este evangelio, Señor, puro, Señor, llegue al corazón de mis amados hermanos y que los levante, los edifique, Señor, porque no es el hombre, eres tú, mi Dios, porque tu palabra viva y eficaz viene a ministrar el corazón necesitado. Señor, te damos gracias por la palabra que tú envías para que estemos, Señor, preparados para no ser sorprendidos con ninguna trampa, ningún engaño del enemigo. En el nombre poderoso de Cristo declaramos tu bendición en esta hora. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy compartiremos un tema que lo vamos a dividir creo que en 2 o 3 partes. La importancia de ir despacio, pero bien. Y cuando le digo así despacio, muchas veces nosotros hemos tenido algún tipo de complicaciones con nuestra salud porque nos hemos acostumbrado a comer muy rápido y a veces no se digiere bien los alimentos. Por eso la recomendación es: hay que masticar bien, hay que comer despacio para que se puedan digerir todos los nutrientes. Amén. Por eso vamos despacio para que usted pueda digerir bien la palabra y que esta palabra le fortalezca en los tiempos que estamos viviendo. Hoy vamos a compartir un tema que se llama cuidado con abrir ventanas espirituales. Amén. Y vamos a compartir este tema que es de mucha importancia porque siempre hemos enseñado, siempre hemos hablado que nosotros como parte del reino de la luz, diga usted con su mano levantada, soy parte del reino de la luz. Por eso la palabra del Señor dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos claramente que la palabra nos habla de 2 reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de las tinieblas es el Dios de este siglo, Satanás, que el Señor lo reprenda, y nosotros pertenecemos al reino de la luz, que nuestro rey es Jesucristo el Señor. Amén. Entonces hay una confrontación de 2 reinos. Y entonces el enemigo, que el Señor lo reprenda, no está contento cuando usted toma la decisión de pertenecer al reino y se define plenamente que usted pertenece al reino. Por eso debe estar bien claro que nosotros no debemos de estar en medio de los 2 reinos, debemos estar definidos en el reino. Pero quiero, para ir entrando en la materia de no abrir ventanas espirituales, quiero compartirles que en la antigüedad las ciudades estaban resguardadas por grandes murallas y por grandes torres donde estaban los atalayas viendo quién se acercaba, y dice la
la palabra del Señor nos enseña que cada uno de las tribus eran expertas en algo y había capacidades para distinguir de la lejanía de quién era el que se acercaba a las fronteras de la ciudad, ¿verdad? A la lejanía. Los atalayas decían: oh, es un siervo de la tribu de Benjamín el que se acerca. No es de ninguna de las tribus de Israel. Ese es alguien, un extranjero. Y entonces eran atalayas que tenían una capacidad de visión tremenda, ¿verdad? Bueno, entonces lo que yo quiero explicar, que las murallas estaban resguardadas, pero en otros pueblos, así como sucedió con los espías que fueron a la tierra prometida, ¿verdad? Entraron por las murallas, entraron de una manera hábil. Siempre entra el enemigo hábilmente por las puertas o por las ventanas. También se recuerda después de 40 años cuando fueron otros espías y Rahab, de alguna manera, Rahab ayudó a los espías, los escondió y después los descolgó en una canasta, se recuerda. Le estoy hablando todo esto porque quiero ahora, de la parte nuestra, quiero hablar que es su vida, mi vida es una ciudad. Por eso la palabra nos habla de que nosotros somos como una ciudad. Y dice la palabra que nosotros, si no tenemos dirección del Espíritu Santo, somos como una ciudad sin muro y derribada. Por eso es bien importante introducirnos a la palabra. Y entonces muchos ejércitos ganaron batallas porque en una forma hábil entraban a la ciudad espías y abrían puertas y abrían ventanas para que el enemigo entrara de una manera hábil, para que por una puerta entraban unos 2, 3, pero después mataban a los centinelas y abrían las puertas de la ciudad y entraba el enemigo. Bueno, usted te tiene que imaginar cómo eran ese tipo de estrategias, ¿verdad? Pero ahora yo le quiero hablar del aspecto espiritual, que en un momento determinado espiritualmente el que no anda sobriamente siendo apercibido por el Espíritu Santo sin darse cuenta, la persona por sí misma puede abrir ventanas espirituales y puertas espirituales. Y el enemigo entra y la vida de la persona viene a ser destruida espiritualmente hablando. Por eso muchos se han alejado del Señor, muchos han perdido esa relación con Dios, pero hoy Dios está hablando para que usted y yo, siendo apercibidos por la palabra, podamos estar vigilantes y no abrir ni siquiera una rendija de una ventana espiritual, una puerta, sino que declarar que su vida y la nuestra está cubierta con la sangre preciosa del Cordero. Amén. Dele gloria a Dios, amén. Me estoy explicando porque es importante que podamos enfocarnos por el Espíritu Santo a esta figura que le estoy diciendo. Usted es responsable de su vida espiritual. Dios lo rescató a usted y también a mí, pagó un precio por nuestro rescate y ahora a nosotros nos compete ser responsables para vivir bajo la cobertura de Dios y que nuestras vidas espirituales no sean atrapadas por la mentira del enemigo y nosotros mismos abramos una puerta espiritual y vengan situaciones adversas. Pero para ello, hablando con el Señor, meditando, porque llega un momento, yo no tengo nada que ocultar, dice uno: Señor, ¿qué quieres que hable? Y entonces estaba así como que pendiente de que no agarraba señal. Y entonces un momentito terminado me recordó y me amplió. Y hoy quiero hablarles de lo que el Señor me regaló el día de ayer para compartirlo. Y el Espíritu Santo me ayudó para irle dándole forma, amén, para compartirle puntualmente lo que Dios puso en mi corazón, para que su vida espiritual no tenga el engaño del enemigo, y como pasó con este personaje. Amén. Hoy les quiero hablar de la parte negativa de Gedeón. Muchas veces nos quedamos en la parte positiva de Gedeón. Se recuerda que estaba siendo arrasado Israel por los madianitas. Todo lo que cosechaban se lo robaban. Y Dios, en medio de toda esta crisis, ve la necesidad de su pueblo y levanta a un libertador. Levanta a Gedeón, y usted conoce la historia.
es importante que usted lea la palabra porque tenemos que estar recurriendo a toda la Biblia, ¿verdad? Y la historia de Gedeón empieza en el capítulo 6 de Jueces, pero hoy nos vamos a centrar, ya el Señor había dado la victoria, Gedeón era el héroe de Israel, pero no era él, era Jehová, era el Espíritu de Dios que le había dado la victoria a Gedeón y por supuesto la victoria a Israel. Pero vamos a centrarnos en el capítulo número 8 de Jueces, verso número 21. Entonces ya habían sido atrapados los reyes de Madián y dice la palabra, entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos. Porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Aquí vamos a partir. Entonces ya estaban derrotados los madianitas, pero hay un desafío. Y viene la palabra. Oiga, hemos enseñado en la iglesia que toda palabra tiene espíritu. Y entonces la palabra del reino de las tinieblas tiene espíritu para maldecir, para atar, pero también la palabra de los del reino de la luz tiene poder para desatar, también poder para atar y poder para bendecir, ¿verdad? Amén. Entonces en este momento lo que el Espíritu Santo me mostraba que Seba y Salmuna desafían la valentía de Gedeón. Le dice, bueno, mátanos tú, porque así como es el valiente, así será su valentía. Y entonces viene Gedeón, y entonces viene y los traspasa y los mata. Perfectamente. Era muy enemigo. No va a pensar que estoy siendo muy sanguinario, pero la verdad sí es el enemigo, hay que destruirlo. Pero fíjese que el Señor me estaba revelando, eso lo digo yo como una parte de lo que Dios me dio en mi oración, que ese momento que desafiaron Seba y Salmuna a Gedeón, esas palabras lo atrajeron como un desafío, pero fue una trampa también. Y usted me ve así, pastor, pero ¿por qué una trampa? Porque estos reyes madianitas, hermanos, eran extravagantes en su manera de vivir, que hasta los camellos y todos los animales que tenían, todos los caballos, todos tenían adornos de oro, tenían atracciones de muchos, ¿cómo le llaman? Explicarle, sí, adornos dedicados a sus reyes. Y entonces, estos hombres cuando desafiaron a Gedeón, estaban maldiciendo la simiente de Israel porque estaban derrotados. Y entonces, hermanos, dice la palabra que Gedeón lo primero que hizo, tomó las lunetas como un botín de guerra, como algo que le pertenecía porque él había derrotado. Y esto es bien importante porque cuando usted lee la palabra, cuando Dios daba el respaldo para una victoria, había que esperar la respuesta de Dios si lo tomaban o lo desechaban. Fíjese que en la ley había una señal, y esto es bien importante, mis amados hermanos, por el tiempo que estamos viviendo. Dice la palabra que cuando Dios ordenaba que tomaran el botín del enemigo, tenían que bautizarlo, porque tenían que pasar un tiempo. Oiga, es que eso es importante, yo lo he enseñado como una figura de bautismo. Lo que entraba al campamento, eso está en la ley, entraba al campamento, lo tenían que purificar para que entrara al campamento. En otras ocasiones Dios decía que lo tenían que destruir, pero en otros momentos decían tómelo, pero tienen que purificarlo. No sé si me estoy explicando. Ok. Mañana le voy a dar la cita bíblica porque no la tengo tan presente, pero sí el Espíritu me recuerda la historia. Entonces tenían que purificar el botín de guerra. Y otras veces, como en el tiempo de Josué, dijeron que no tomaran ningún lingote de oro, ninguna cosa de anatema del pueblo de Canaán. Eso lo dice la palabra. Ahora, yo lo que quiero explicar, que
Gedeón no consultó a Jehová si podía tomar los adornos de los camellos de los madianitas, y él se los quedó. Y entonces esto es una figura bien importante, porque aquí Gedeón abrió una ventana espiritual. Se quedó con objetos de idolatría, se quedó con objetos paganos sin consultarle a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, ahora pues, le iba a decir una anécdota. Hoy usted, cuando recibe algo, usted le echa un desinfectante porque no quiere que entre el virus a su casa, ¿sí? También nosotros estamos desinfectando toda cosa que viene en la calle, le echamos. Hasta los hermanos que vienen les damos una susopleadita. Amén. Hermanos, hay que ser preventivo. Entonces aquí nos da la situación. Él no fue preventivo de nada. Él agarró y ha dicho, esto me pertenece porque yo derroté a Madián. Y lo que esto nos representa, que Dios nos está diciendo que el hombre, cuando logra algo, dice, esto me pertenece, yo lo logré, yo lo hice, y lo demás, ¿qué me importa? Y no sabe que se está abriendo una ventana, una puerta espiritual en ciertos momentos. Y entonces él se quedó con las lunetas. Le voy a poner el ejemplo. Bueno, antes de eso, le voy a hablar así rápidamente. Le voy a hablar de Seba. El nombre Seba significa nacido en la vida del sacrificio. Nacido en la vida del sacrificio. Y entonces, hermanos, ese es el nombre, el significado del nombre del rey de Madián. Nacido en la vida del sacrificio. Quiere decir que su vida estaba dedicada como sacrificio a sus dioses. Amén. Al dios Luna, a Baal y a Sera. Ahora, recuerde eso lo que le estoy diciendo. Salmuna significa sombra, imagen, ídolo prohibido. Y entonces las lunetas que tenían de adorno los camellos estaban dedicados a los dioses paganos, y él se los llevó. Ahora, yo no quiero que usted esto vaya a pensar que esto es superstición, pero esto era espiritual. Y entonces se llevaron los adornos. Y entonces las lunetas, yo le voy a dar una foto acá de las lunetas, que es un símbolo del dios Luna que adoraban los madianitas. Por eso se da cuenta que en los países enemigos de Israel, en este tiempo histórico, utilizan la media luna y utilizan la estrella como símbolos en sus banderas. Ahí le aparece la foto de una estrella, de un cuarto de luna sería. Esta es una luneta y esta estrella. Ahora, es bien importante que nosotros nos fijemos en esto, porque muchas veces nosotros hemos enseñado en la iglesia, porque va a tener un símbolo que tiene un contexto espiritual, la luneta y un tipo de estrella. A veces me ha dicho que soy muy exagerado, pero si la Biblia me dice que esto ocasionó un problema, hermanos, qué bueno entregarle algo al Señor, ¿verdad? Pero estos pendientes que están, o estos aretes que tiene esta señorita ahí en esta foto, ese era el tipo de luneta y el tipo de estrella que tenían los camellos y otros adornos que ellos utilizaban. Entonces, al tomar los adornos, se abrió esa ventana espiritual, le decía, y un espíritu de codicia, de idolatría y paganismo regresó a la vida de Gedeón. Y por eso le digo, regresó, porque recuerde que cuando Gedeón fue tomado para ser libertador de Israel, recuerde que en la casa de su padre, en la casa de Gedeón, había una imagen de Baal y una imagen de Acera, y Dios le ordenó que tenía que destruir las imágenes de Acera y de Baal. Usted conoce la historia. Lea, por favor, Gedeón, ¿verdad? Jueces capítulo 6. Qué importante es ir a la luz de la palabra. Y entonces cuando vemos que se destruyó, el pueblo se levantó en contra de la casa de Gedeón, porque los querían matar. Amén. Y entonces el papá salió a hablar, porque entonces
los comentaristas, yo también lo creo, que por estar un ídolo como Baal y Acera en la casa de Gedeón, nos da la pauta que el padre de Gedeón era un sacerdote pagano. Imagínense, un israelita y sacerdote pagano. Entonces, ya se había cerrado, se había destruido la maldición de la idolatría, del paganismo, y ahora se abre una ventana espiritual en la vida de Gedeón, a través de quedarse con un botín que no le consultó a Gedeón si tenía que quedárselo con él. ¿Me estoy explicando? Muchas veces el cristiano en los tiempos que estamos viviendo dice, no, esto no es malo, el pastor es muy exagerado, el pastor no limita, el pastor ya se mete con... No, yo no me estoy metiendo con usted, yo le enseño la palabra, usted es el que decide. Yo no responderé, sino usted va a responder si abre ventana o puerta espiritual. Y entonces Gedeón tomó la decisión y se quedó. Y entonces yo me pongo a pensar en la gran algarabía que había en Israel después de tanta opresión. Y yo veo, hermano, comparado que después que pasa esta crisis, todo mundo contento, todo mundo dice, ya pasó el virus, ya se levantaron un grupo de rebaño y entonces ya la tendencia de contaminación bajó, ya se descubrió la vacuna, ya estamos vacunados. ¿Cuántos se van a acomodar después de la victoria? ¿Cuántos van a perder la intimidad con Dios que están alcanzando en esta hora? Este ha sido el temor, en medio de la crisis, en medio de todo lo que está sucediendo, que un montón de contaminados hay, y Suchitepeques, que Saltenango está en zona roja, y estamos diciendo, a ver, adelante, que Saltecos, adelante, Suchitepequenses, vamos a poner en verde. Hermano, todo esfuerzo, lo aplaudo. Pero realmente puede estar en verde, puede desaparecer el virus, puede haber vacuna, pero ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con el Dios que le está dando oportunidad para que tenga una correcta relación con Él? Yo me pongo a pensar esa algarabía que había en Israel. Oh, hemos derrotado. Gedeón, estaban todos. Y Gedeón ya no cabía en sus vestiduras, ¿verdad? Y entonces, de la gran algarabía, capítulo 8, versos 22 al 26, vamos a leer. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mire, ya no fue Jehová el que libró, sino fue Gedeón. Y Gedeón, hermano, sacando el pecho, ¿verdad? Entonces, qué bueno, hermano, que Dios nos dé el privilegio de servirle, pero toda la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Amén. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él nos da la victoria. Entonces, fue librado de mano de Madián. Y Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, o sea, aretes, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos, y tendiendo un manto echó ahí cada uno de los zarcillos de su botín. Dice la palabra, y eso le aparece en rojo, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas, y joyeles vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Amén. Solo eso pidió. No quiero ser rey, no quiero ser señor. Dese cuenta que los israelitas estaban tomando decisiones sin consultar a Jehová. Gedeón seguía tomando, aunque aparentemente fue humilde, y dijo, yo no quiero ser señor sobre ustedes.
pero pidió el oro, pidió el botín. Sabe que esto es figura de muchos hombres, oiga, de muchos hombres, en el día de hoy predicando el evangelio. No le interesan las almas, le interesa el botín. Y se lo digo con libertad y yo le digo al Señor, yo Señor, lo voy a decir, sí. Muchas veces lo que le interesa a muchos predicadores, a muchos, entre comillas, ministros, es el botín, es el oro, es el dinero, no le interesa a las almas. Y yo le digo con todo mi corazón, vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo no quiero, hermanos, el botín, quiero agradar a Dios. Y como siervo de Dios tengo derecho de vivir del altar, porque la palabra del Señor dice claramente. Por eso se ha distorsionado los ministerios del Señor, hermano. Como ministro del Señor, tengo derecho de comer del altar y vivir decorosamente, porque soy siervo del Señor. Pero no me interesa, hermano, enriquecerme y manosear el evangelio. Quiero ser genuino predicando el evangelio, porque tarde o temprano le tengo que rendir cuentas al Señor. Y entonces él se quedó con el botín. Entonces Israel no consultó a Jehová, lo quería nombrar como Señor, y el otro no consultó al Señor y se quedó con el botín. Y así rápidamente le voy a hablar. Se quedó, dice la palabra, que el botín era 1700 ciclos de oro. Amén. 1700 ciclos. Y el ciclo en el tiempo actual, podríamos decir, es el equivalente cada ciclo a 17 gramos. Multiplicamos 1700 ciclos de oro, equivale a 28.900 gramos. Amén. A mí me pareció todo junto ahorita, ¿verdad? 28.900 gramos por 447.43. Ahí le puse el valor actual del oro en quetzales de 24 quilates. Le puse el tope de oro, porque en ese tiempo sí era oro puro. Ahora hay oro chafa, como dicen los muchachos, ¿verdad? Entonces 28.900 gramos por 447.43, que está el gramo de 24 quilates actualmente, se llevó la suma de 12.930.727 quetzales. ¡Wow! Dice usted, ¿va? 12.930.727 quetzales se llevó. Amén. Mire lo que representó ese pequeño dinerito que se llevó a través del botín. Vamos a ir a Jueces, capítulo 8, verso 27. Jueces 8, 27. Dice la palabra: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Entonces, como empieza la historia de Gedeón, así termina la historia de Gedeón. Mire qué tremendo lo que le estoy explicando. Gedeón en su casa tenía a Baal y a Sera. Lo puede leer en Jueces 6. Y ahora se fabrica un efod conmemorativo de la victoria que Dios le había dado. Y él permite que todo Israel se prostituya tras aquel efod. Ahora, la pregunta, ¿qué representaba? Mire cómo es el pueblo de ignorante muchas veces. ¿Qué representa el pueblo en su ignorancia? Que cuando iban a prostituirse, a adorar al efod, dejaban su ofrenda. Dejaban sus ofrendas, y entonces Gedeón vivió tranquilamente el resto de sus días, viendo que el efod le representaba ganancias. Y esto es figura de que hoy el evangelio representa ganancias para muchas personas, porque no les interesan las almas. La palabra prostituir en el hebreo
significa desenfreno adulterado. Y eso quiero resumirlo en pocas palabras. Hermanos, ¿qué es lo que ha sucedido en el evangelio actual? No porque así sea. Hay un desenfreno adulterado que la gente va y viene, llena lugares, paga esto y lo otro. Hay un desenfreno, hay una adulteración. Ahora se idolatran a los músicos cristianos. Ahora se idolatran a los ministros. Y los ministros lo permiten. Pero yo le digo en esta hora, mi hermano, todo lo que hacemos nosotros en el nombre del Señor, la gloria es para el Señor. Y hoy estoy predicando la palabra porque, hermanos, necesitamos ser genuinos y no abrir ninguna ventana o puerta espiritual. Porque también muchos se prostituyen cuando les va bien en sus negocios, cuando les va bien en su trabajo, en su profesión. Yo quiero decirle con todo mi corazón, mis amados hermanos, qué bueno que usted tenga éxito económico, qué bueno que usted prospere en esto, que usted prospere en lo otro, pero que no permita que el éxito alcanzado sea una ventana espiritual para que se aparte de Dios, que se aleje de Dios. Ninguno de los que me están escuchando como ministros, que ninguno que viendo que la iglesia tiene membresía, después se le olvide que la gloria es para el Señor y que empieza usted a ver más el dinero que el corazón de la gente. Hermanos, nosotros como iglesia ahorita tenemos necesidad, estamos trabajando. Y yo le puedo decir, yo me podría quejar con usted aquí ahorita. Pero yo creo que Dios nos va a dar la salida en todo tiempo. Jueces capítulo 8, versos 29 al 35. Dice la palabra, luego Jeroboam, porque ya le llamaban Jeroboam en ese momento, a Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón, 70 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Él era el héroe de Israel. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Por favor, ponga atención a esto porque es parte del mensaje mañana. Nació un hijo llamado Abimelech, que era de su concubina. Era de Siquem, un pueblo contrario al de Israel. Verso 32, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los abiezeritas. Quiere decir que en ese tiempo Gedeón no tuvo ningún problema, llegó a viejo y murió. Y no le importó en absoluto que el pueblo se prostituyera, se desenfrenara, tuviese un adulterio espiritual que él consentía. Y dice la palabra, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Todavía la escritura como que le da un poquito de realce a Gedeón. Yo le digo, hermanos, la importancia es que nosotros, los que somos padres de familia, muchas veces una ventana espiritual, una puerta espiritual abierta representará maldición. Tal vez no nos pasa nada a nosotros, pero a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y todo Israel se prostituyó, y mañana vamos a ver las consecuencias de haber abierto esa ventana espiritual, con quedarse con el botín que no le consultó a Dios y todo lo que sucedió posteriormente. Amados hermanos, que este tiempo que estamos acá en la pandemia, que así como estamos resguardando nuestra salud, usando la mascarilla, usando careta, desinfectando los objetos que recibimos, este es el tiempo que revisemos cómo está nuestro corazón para que tengamos una vida consagrada y santificada para el Señor, porque a eso nos llamó el Señor,
a tener una vida de santidad. Por eso, mis amados hermanos, es bien importante que le demos lugar a la palabra para que, ministrados por el Espíritu Santo, podamos pedirle perdón a Dios porque no le hemos dado el tiempo necesario a Dios en nuestras oraciones, en nuestro estudio y meditación en la palabra. Hermanos amados, todavía es tiempo de buscar al Señor con todo el corazón. Este es el tiempo de disciplinarnos a buscar del Señor. Por favor, yo no estoy señalando, ni juzgando, ni mucho menos condenando a nadie, pero es el tiempo, mis amados hermanos, que nos dediquemos a estar en relación correcta con el Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a ministrar esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias por cada hermano y hermana que recibe la palabra. Te pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo, que esta palabra purifique, limpie nuestra vida espiritual, para que tengamos un corazón dedicado a ti, consagrado, que miremos que el tiempo ha avanzado y el tiempo es malo, y en medio de todo eso, Señor, queremos creer que tú envías tu palabra para reencauzarnos a una vida diferente, a una vida de santidad, a una vida de comunión. Te pido, mi Dios, que tú nos has dado la victoria hoy y nos dará la victoria mañana y todos los días, Señor, pero que nunca se olvide nuestro corazón que a ti te debemos el respaldo que hemos tenido hasta el día de hoy, Señor, que te demos honor y gloria por lo que tú has hecho y seguirás haciendo en la vida de todos nosotros, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por la palabra, y te pido, mi Dios, que no se nos olvide que tú nos has guardado y nos das la victoria. En el nombre poderoso de Cristo declaro, mi Dios, que estemos, Señor, vigilantes para que nuestra vida esté resguardada bajo tu protección, y declarar que habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, y nosotros no seremos tentados de nuestra propia concupiscencia, abriendo una puerta espiritual. Señor, gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo, por la vida de cada uno de mis hermanos, y que esta palabra nos fortalezca para estar, Señor, en una correcta relación contigo. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios. Amén y amén y amén. Mis amados hermanos, que la palabra sea la que nos dé la preparación para mantenernos en la buena relación con el Señor. Que Dios les bendiga y que seamos diestros para pelear la batalla día a día. No deje de orar, no deje de escudriñar la palabra, y déjese preparar por el Espíritu Santo. Amén. Nos escuchamos el día de mañana en otro programa de la Gran Comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando la